Continuando con lo que es la congruencia de triángulos, estamos con lo que es el ejemplo 3.2, donde nos dice, dado que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, completa las congruencias para las siguientes partes correspondientes. Bueno, entonces el video anterior veíamos y dábamos la explicación que si dos triángulos se corresponden, tanto sus vértices como sus ángulos y sus lados son ángulos congruentes, ¿verdad? Ya nos están diciendo que son congruentes, entonces solamente debemos de buscar cuál es el ángulo que se corresponde con el ángulo A. Entonces vamos a la solución. Entonces lo que nosotros podemos hacer es girar, ¿verdad? Aquí es muy importante, los dos triángulos son ángulos, perdón, son triángulos rectángulos, es decir, tienen un ángulo recto. Y este ángulo recto, este es el ángulo recto, ¿ve? El ángulo B y el ángulo E. Entonces, lo que debemos de hacer es girar esta figura y hacer que se corresponda este ángulo E con este ángulo B, o el vértice E con el vértice B. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Girar. Por aquí está, ¿verdad? Por aquí está al girarlo. Al girarlo, entonces al girarlo vemos que este lado ED se va a corresponder con el ángulo, con el lado BF. Pero a nosotros nos interesa este lado de acá, ¿verdad? EF se va a corresponder con BC o CB. Y el ángulo A se va a corresponder con este aquí, ¿verdad? Recuerden que aquí va, bueno, lo vamos a, para que sea un poco más claro, lo voy a escribir aquí, es el vértice D, por aquí va a quedar el vértice E, y por aquí va a quedar el vértice F. Sí, mire, el F se gira. Y vemos entonces que el ángulo A se corresponde con el ángulo D, ¿verdad? Eso quiere decir que el ángulo A es congruente con el ángulo, con el ángulo D. Y el lado CB se ve con EF o FE. Así lo vamos a poner en el orden así como los tiene el libro. FE. Primero la última letra y después la siguiente letra, que la letra anterior, ¿verdad? Sería FE. Y no olvidemos poner esto que significa lados, un segmento. Esa sería la respuesta, ¿verdad? La respuesta habría que escribirla aquí. Entonces la respuesta va a ser el ángulo A es congruente con el ángulo D. El lado CB es congruente con el ángulo FE. Así que eso sería todo para el video del ejemplo 3.2. Y nos veríamos en el próximo video. Pero sin antes decirles que esto está en la página, ya les digo, esto está en la página, vamos a ver, página 71 del libro del estudiante. Página 71. Del libro del estudiante de octavo grado, ¿verdad? Porque estamos con la clase de matemáticas de octavo grado. Así que nos vemos en el próximo video.